La batalla entre Meliodas y el rey demonio no fue solo un conflicto de poder, sino la culminación de siglos de tragedias, traiciones y cadenas invisibles que habían gobernado el destino del clan demonio desde tiempos inmemorables. Porque antes de que los reinos escucharan el rugido del titán oscuro y vieran el cielo desgarrarse por la energía infernal, la verdadera guerra ya había comenzado mucho antes dentro del alma de Meliodas, cuando comprendió que para salvar su mundo necesitaba destruir aquello que le había dado vida. Desde su nacimiento, el rey demonio había moldeado a Meliodas como a un arma perfecta, un heredero capaz de heredar el trono, liderar las guerras del inframundo y mantener el equilibrio entre luz y oscuridad según su voluntad. Pero ese molde se rompió el día en que Meliodas conoció a Elisabeth, y por primera vez vio un mundo más allá del odio, un mundo que no necesitaba sangre para mantenerse en pie. Esa decisión, ese pequeño gesto de amor, fue el comienzo de una cadena interminable de sufrimientos y maldiciones, muertes repetidas, persecuciones, castigos, eternos, todo porque Meliodas eligió un camino distinto al que le habían impuesto desde su nacimiento. Y así, cuando finalmente la batalla final se desató, ya no era simplemente hijo contra padre, sino voluntad contra destino. El rey demonio se alzó sobre Britania como una fuerza antigua que no podía comprenderse con lógica humana, un océano viviente de oscuridad, una entidad que no conocía el concepto de piedad ni el de renuncia. Su presencia era tan aplastante que incluso los cielos parecían temerlo. La energía demoníaca que emanaba de su cuerpo deformaba montañas, quebraba ríos y apagaba la esencia de todo ser viviente que se atreviera a acercarse. Meliodas, sin embargo, no retrocedió. Con cada paso que daba sobre la tierra destruida, su cuerpo recordaba todas las veces en que había visto morir a Elisabeth, las lágrimas derramadas, los siglos de sufrimiento, y cada una de esas memorias se convertía en la fuerza que lo impulsaba a seguir avanzando. No luchaba por venganza ni por ambición, luchaba por romper un ciclo que había destruido vidas desde antes de que la historia misma existiera. El choque entre ambos no fue un enfrentamiento común, fue una guerra entre conceptos opuestos, entre la libertad y el control absoluto. Sus golpes no solo partían el aire, partían el destino escrito por los dioses. El rey demonio luchaba con la brutalidad de alguien que jamás había sido cuestionado, mientras que Meliodas lo hacía con la determinación de un ser que ya no temía morir. A medida que la batalla avanzaba, el rey demonio comenzó a burlarse de su hijo, recordándole que toda su existencia era fruto de su poder y que sin él nunca hubiera llegado a ser lo que era. Pero Meliodas no veía grandeza en su padre, veía una prisión. Cada rugido del rey demonio, cada onda expansiva de oscuridad era un recordatorio de las cadenas que había cargado durante siglos, y con cada golpe que respondía, Meliodas rompía una más. Sin embargo, incluso con su poder demoníaco completo, Meliodas sabía que no podía derrotarlo solo. Fue entonces cuando los 7 pecados capitales, sus hermanos elegidos por la vida y no por la sangre, aparecieron a su lado. Cada uno de ellos cargaba sus propias cicatrices, sus propios motivos para luchar. Y en ese instante, el instante en que todos se unieron contra la figura gigantesca del rey demonio, el mundo entendió que esa era la batalla que determinaría si la libertad podía vencer a la tiranía. La lucha llegó a un punto crítico cuando el rey demonio, furioso, decidió abandonar la forma física y atacar directamente el alma de Meliodas, intentando reclamarlo como recipiente definitivo. Su voz retumbó por todos los reinos, proclamando que el destino no podía ser cambiado, que el hijo jamás podría renunciar a la sombra del padre. Pero Meliodas, sostenido por los recuerdos de Elisabeth y la fuerza de sus compañeros, resistió. En su interior, el combate se volvió aún más cruel y personal, un enfrentamiento donde no existían armas, solo voluntad pura. Allí, en ese espacio entre la vida y la muerte, Meliodas vio la verdadera forma del rey demonio, a un ser solitario, obsesionado con controlar todo porque temía perderlo. Por primera vez, entendió que su padre no era un dios invencible, sino un prisionero de su propia creación. Con esa revelación, Meliodas liberó una fuerza que no provenía de su poder demoníaco, sino de su decisión definitiva de romper su destino. Afuera, en el mundo físico, una luz inmensa atravesó el cuerpo del rey demonio, desintegrándolo desde adentro. Sus gritos resonaron como el derrumbe de miles de eras, mientras su figura se fragmentaba como vidrio oscuro, y cuando finalmente cayó, el mundo entero sintió como una presión ancestral desaparecía. El silencio que siguió no fue paz,
Fue la respiración contenida de un universo que acababa de ver cómo se rompía una ley escrita desde el principio de los tiempos. Meliodas, exhausto, comprendió lo que había logrado. No había vencido solo a un enemigo, había vencido a su propia sangre, había cortado de una vez por todas el hilo que unía su vida al reino demonio. Pero también entendió el precio. An ya no podría ser el mismo. El mundo que había salvado jamás entendería completamente lo que tuvo que sacrificar. Y tal vez ese era su destino. Mientras Elizabeth se acercaba, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes, Meliodas miró el horizonte con una mezcla de alivio y melancolía, porque aunque había ganado la guerra, sabía que el eco del rey demonio seguiría persiguiéndolo toda la vida. Y sin embargo, por primera vez en siglos, aquel horizonte también representaba algo nuevo: libertad. La libertad de elegir su propio camino, lejos de las cadenas del destino, lejos del peso de un trono que nunca quiso. La libertad de construir un mundo donde nadie más tuviera que luchar contra su propia sangre para ser feliz. Así terminó la guerra que rompió el destino, no con un dios imponiendo su voluntad, sino con un hijo que decidió cambiarlo.